Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Ok. Buenas tardes, Lick. Pantalla, ¿verdad? Pueden ver pantalla. Ok, este es el documento que le subí hace un rato, ¿verdad? Es la calendarización. Ténganla siempre a mano, ¿verdad? Ténganla siempre a mano porque ahí va pues la distribución de temas. Obviamente no es como que vamos a ir de diario viendo esto, sino que ustedes pues deben de programarse de acuerdo a lo que tenemos en la plataforma para ir abordando los temas en este orden, ¿ok? Y la otra cuestión importante pues está en estas casillas, donde pues, como pueden ver, están las fechas de apertura y cierre de las actividades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el miércoles 3, les abro el primer foro y asigno la primera tarea, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes van a ir viendo, por ejemplo, ya el lunes 8, o sea, después, 5 días después, cierra el primer foro, ¿verdad? O sea, todos tienen que haber completado su participación para el lunes. Y el miércoles 10 de febrero cierra la primera tarea. ¿Okay? Y así vamos a ir llevando esa dinámica, ¿verdad? Luego el sábado 13, que es como mediado de parcial, hacemos la primera prueba online, que solo es una por parcial, ¿verdad? Y seguimos, luego pues el siguiente miércoles abre el foro 2, la tarea 2, ¿verdad? Y el 22 cierra foro 2. Y el viernes 26 cierra tarea 2. Y con eso ya nos vamos el sábado 27 de febrero al primer examen parcial, ¿verdad? El coordinador puso en sus fechas que el examen tenía que ser el viernes 26. Pero bueno, yo me tomo la libertad de hacerlo un día después por un tema de tráfico, ¿verdad? En la red. También por practicidad, ¿verdad? No es lo mismo pues presencial. Ya sabemos que es tal día y ese día pedimos permiso como sea, pero bueno, en lo virtual no siempre tenemos esa facilidad, ¿verdad? Ese acceso. Entonces, lo dejo para el sábado 27. La hora la definiremos pues en esa semana previa, ¿verdad? El lapso de tiempo en el que estará abierto. ¿Ok? Pero ahí ustedes pues ya tienen acceso a esto, ya se lo subí tanto al chat como a la plataforma y ya pueden ir programando sus tiempos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces el segundo examen es el sábado 27 de marzo. Luego viene Semana Santa, que entiendo no se imparte clase, no hay conexión durante toda la semana. Luego viene el tercer parcial, que es la parte de sucesiones y series, ¿verdad? Pues ahí comenzamos, ahí está distribuida la temática. ¿Okay? Es pues un parcial más corto, así que prácticamente es una tarea por semana, ¿verdad? Así es como lo vamos a trabajar. Siempre son 2 tareas y 2 foros, una prueba, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden revisar. Y el examen del tercer parcial es el 24 de abril, sábado también. Y el examen de reposición es el viernes, ahí sí, lo vamos a hacer viernes, ¿verdad? Porque seguramente ya el periodo está finalizando a esas alturas, entonces viernes 30 de abril. ¿Okay? Entonces ahí están las fechas definidas. Esto ustedes lo tienen en su poder, así que programen sus tiempos, ¿verdad? Ok, no sé si hay alguna pregunta. Lick, respecto, por ejemplo, que tengamos el tema de sustitución trigonométrica para ver el lunes, el miércoles seguiríamos viendo sustitución trigonométrica o otro tema. Exactamente. El miércoles, el día de la conexión, sería pues para repasar lo que ustedes ya deberían de haber visto, ¿verdad? En esos 2 días anteriores. Así es como lo vamos a ir manejando. Bien.
Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a trabajar, pues, el primer tema que, como está en el calendario ahí, es la parte de integración por partes, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un breve así repaso, ¿verdad? Espero que ustedes pues ya vayan viendo los videos, ¿verdad? Para que no vengan aquí desprevenidos. Y el repaso muy breve y luego pues vamos a hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces hablamos de integración por partes. Pues, en general, nosotros pues cuando vamos o aplicamos integración por partes, cuando la función que vamos a integrar es una función donde nosotros claramente podemos identificar pues dos funciones, ¿verdad? Por decirlo así. Aunque sea una sola, pues de alguna forma nosotros identificamos que hay como dos subfunciones, digámoslo así, como funciones más pequeñas, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos identificar eso, ¿okay? Y la otra condición es que aparte de que sean, se puedan identificar de forma sencilla, la otra condición es que se puedan derivar y se puedan integrar, ¿verdad? Varias veces ambas funciones. Entonces, si nosotros vemos que se dan esas dos situaciones, que las podemos identificar y que podemos derivarlas e integrarlas de manera sencilla, nosotros podemos aplicar lo que llamamos la integración por partes, ¿verdad? Entonces, en esta integración por partes, de alguna forma consideramos a una de las funciones, digamos f de x, la consideramos u, ¿verdad? Y llamamos b a la otra parte, por decirlo así, que sería g de x, ¿verdad? Entonces, du, pues sería la derivada, la primera derivada de f de x, y db, pues sería, por alguna forma, por decirlo así, la primera derivada. Entonces, si nosotros identificamos eso, pues podemos utilizar el siguiente esquema. Es decir, tenemos nuestras dos funciones u y db. Recuerden que, bueno, estamos hablando de que db es la función, la derivada de b, ¿verdad? No deberíamos de tener problema. Identificamos que una de estas es una de estas y que el db es pues la derivada de la otra, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos identificar eso, entonces nosotros podemos usar la siguiente fórmula para integrar esa función. También, sí, por favor. Bueno, yo voy a apagar los micrófonos. Si alguien tiene algún comentario, está en la libertad de participar, ¿verdad? Pero se oye mucho ruido de fondo. Bien, entonces, esta es la fórmula de la integración por partes, ¿verdad? Como les digo, lo importante aquí es que nosotros logremos identificar. Y para no crear confusión, vamos a llamar a esta G'. Para no crear, porque yo les dije aquí, bueno, B es Gx, ok. Que esta sea G' y su antiderivada, pues sería G de X. Entonces, tenemos dos funciones identificadas. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos pide? Si nosotros hacemos esa analogía ahí, vean que aquí, pues, U sería esta de aquí, ¿verdad? Entonces nos toca, pero tenemos B. Entonces, para obtener B, lo que nosotros tenemos que hacer es sacar la antiderivada de este de B, ¿verdad? Y luego tenemos B aquí, ya la sacamos la antiderivada, y luego por du, entonces tendríamos que derivar este U que está aquí, ¿verdad? Se supone, ¿okay? O la idea es que, bueno, aquí ya sacamos de la integral esto, ya listo, ahí lo dejamos, solo lo vamos copiando. La idea es que esta de aquí, ¿verdad? Esta, sea una integral mucho más sencilla de resolver que esta que teníamos originalmente, ¿verdad? Esa es la idea. Bien, en el camino y en diversos ejercicios nos encontraremos que a veces, pues, puede ser que se enrede un poco más bien, ¿ok? Pero
siempre hay opciones para seguir aplicando esta u otra técnica y entonces al final pues las podemos resolver, ¿verdad? Pero la idea principal, o sea, el punto de partida es que esta de aquí sea una integral mucho más fácil de resolver que la que tenía originalmente. Okay, entonces esta pues lo voy a volver a copiar aquí. U por el dB, su integral es U por B menos integral de B por du. Esa es la fórmula fundamental de la integración por partes, ¿verdad? Puede ser que tengamos en muchos casos que aquí volver a aplicar otra integración por partes, es posible. Puede ser que lo que nos quede ahí se tenga que resolver por otro método, también es factible, ¿verdad? Entonces, por eso, todos los temas todas estas primeras 2 semanas, estamos hablando de técnicas de integración, ¿verdad? Entonces, esta pues tendría que ser resuelta por alguna de las técnicas que vamos a ver a lo largo de esta semana y la otra. ¿Ok? Bien, entonces veamos un ejemplo sencillo, ¿verdad? De una función que puedo yo resolver por medio de ¿cómo se llama? De integración por partes. Entonces, aquí ustedes, pues, la experiencia les va a ayudar a identificar. Por ejemplo, aquí yo tengo claramente una función x y claramente una función coseno de x. Ambas, ambas se pueden derivar de forma sencilla o integrar también de una forma relativamente sencilla, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues, recordemos que yo quiero plantearlo de esta forma, así que yo tengo que decir, bueno, ¿quién es U y quién es DB? ¿Ok? Entonces, U normalmente buscamos que sean las que son, digamos, de tipo polinómico, ¿verdad? X, X al cuadrado, X al cubo, etc. Esa es una estrategia, no siempre va a ser el camino obvio, pero esa es la que uno, bueno, es el camino obvio, pero no siempre va a dar resultado, ¿verdad? Va a depender del caso, pero casi siempre de entrada es el camino que uno elige, ¿verdad? Por lo tanto, DB sería la otra, que sería el coseno de X, ¿verdad? Acompañado de su dx. Entonces recuerden que lo que estamos buscando es convertir esto en U por B menos la integral de B por du. Por lo tanto, yo necesito, necesito du y necesito B. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, a partir de U, yo derivo. Y la derivada de X, pues sería 1 de X, ¿verdad? Y luego en este lado, pues yo necesito B, como dije. Entonces voy a sacar la antiderivada, ¿verdad? Entonces, B y la integral del coseno es el seno de X. Entonces observen ustedes, ya tengo U, B y du. Todo lo que necesito para completar mi fórmula está ahí. Entonces, integral de X, coseno de X, aplicando la fórmula de integración por partes es U por B, o sea, X por el seno de X, menos, abro integral, ¿verdad? B por du, entonces B es seno de X por dx. Entonces, en este ejemplo se cumple lo que hemos dicho, ¿verdad? De que esta integral de aquí debería ser mucho más sencilla que esta, y lo es. Entonces tengo X seno de X menos la integral del seno, sabemos por tabla que es el negativo del coseno de X. Y de ahí, pues por ley de signos, menos por menos es más, ¿verdad? Y finalmente, no se olviden que todas estas antiderivadas, si no están definidas, llevan sumada ahí la famosa constante de integración, ¿verdad? Entonces, esa sería la solución o la antiderivada, ¿verdad? De esta función de aquí, de la integral de esa función, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. En dado caso que necesitáramos aplicar más de una vez integración por partes, en la segunda vez tendríamos que utilizar el mismo orden. Sí, normalmente así es, ¿verdad? Pues depende del caso, en algunos casos pues es conveniente invertir, ¿verdad? El orden, o sea, ahí
realmente uno, pues a medida que va practicando y haciendo más ejercicios, va como agarrando ese ojo, ¿verdad? Ese ojo detector de lo que uno, pues, puede hacer, ¿verdad? Pero normalmente sí, se va siguiendo el mismo orden, ¿verdad? Bueno, veamos otro caso. Así, ¿verdad? Hoy, pues, vamos a hacer algunos ejemplos algo sencillos, ¿verdad? Mañana, pues, hablamos ya ¿cómo se llama? De ejemplos un poquito, pues, más complicados, ¿verdad? No, solo déjenme ver. Ok. Bueno, tengo otro ejemplo de integración de una función que aplica para ser resuelta por medio de una integración por partes. Ahí yo identifico dos funciones, x cuadrado y la exponencial, ¿verdad? Ya la x. Entonces, siguiendo el principio, pues yo voy a asignar u y voy a asignar db. Como les digo, las que son polinómicas normalmente uno las pone en u y las otras pues normalmente las pone en x. No es una regla escrita en piedra, ¿verdad? Pero normalmente es lo que se maneja. ¿Por qué? Porque, bueno, a medida que yo voy derivando esta x cuadrado, la voy haciendo de un grado menor, ¿verdad? Entonces me va quedando algo más sencillo. Entonces, de antemano les digo que pues me va a tocar hacer 2 veces la integración por partes, ¿verdad? Y por eso es que yo, pues, agarro u como x cuadrado, como u, ¿ok? Pero no es una regla escrita en piedra y pueden darse algunos casos donde más bien me convenga que la polinómico sea el db y la integre y me va a aumentar el grado. Que en este caso es indeseable, pero ¿cómo se llama? En algunos casos puntuales, pues es lo que voy buscando, dependiendo de la otra función y las simplificaciones que se den, ¿verdad? Entonces, ahí pues, como les digo, nuevamente es un tema de ir agarrando experiencia con esto, ¿verdad? Bien, la derivada de u sería 2x de x y la antiderivada de db, pues el exponencial, es a la x, ¿verdad? Entonces, tengo x cuadrado a la x. Sería entonces u por b, que sería x cuadrado a la x, menos la integral b por du, entonces sería 2x a la x de x. Bueno, ahí está en otro orden, ¿verdad? Este es b y este es du, pero no importa. ¿Okay? Bueno, entonces, como verán, esta todavía no la puedo integrar de una forma directa, ¿verdad? Tengo una antiderivada directa. Entonces, vuelvo a recurrir, en este caso me funciona, volver a recurrir a la integración por partes. Aquí, pues, saco ese 2 de la integral, que es una constante, para que me quede solo la función, ¿verdad? Entonces, nuevamente, agarro u, sería x, y db sería e a la x, du es de x, y la antiderivada de db, pues vuelve a ser x, e a la x. Ok, entonces, ya con esto, pues yo tengo que x cuadrado e a la x es igual a x cuadrado e a la x menos 2. Y ahora un corchete ahí, porque voy con lo que está dentro de esta, que nuevamente lo estoy haciendo por partes, es u por b, x e a la x, menos la integral de e a la x de x. ¿Ok? X cuadrado e a la x menos 2x e a la x más 2 veces la integral de e a la x de x. Y la integral de e a la x, pues ya sabemos que es la misma, e a la x más la constante de integración, ¿verdad? Entonces ahí, pues, vemos que estamos aplicando la integración por parte, en este caso, más de una vez, ¿verdad? Por ahí está el método
se me escapa el nombre ahorita, que es por tabulación. Por tabulación, ¿verdad? Donde usted solo va ahí creando la tablita, ¿verdad? Derivando, derivando, integrando, integrando, y al final obtiene la respuesta. Bueno, si usted domina ese método, está bien, pues, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Puede hacerlo por ahí. ¿Okay? Yo aquí lo hago así para que ustedes, pues, porque lo que estamos hablando es del método, del tema de integración por partes, entonces, pues, para que ustedes vean cómo se va integrando, ¿verdad? Bien, entonces, veamos otro ejemplo. Bueno, por ahí, no sé si ustedes, obviamente en cálculo 1 no podrían resolver esta integral con ninguna de las técnicas que se enseñan ahí, ¿verdad? Logaritmo de X, sino que lo que hacemos cuando nos sale ahí, irnos a la tabla, ¿verdad? Y con esa tabla ya sacamos la integral, pero bueno, por medio de integración por partes, sí podemos nosotros integrarla y ver cómo es que llegamos a esa antiderivada, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí pues siempre U y dB. Ahora, bien, aparentemente solo hay una función, ¿verdad? Pero no debemos descartar lo que hay aquí, pues, o sea, por ahí alguien podría decirme, bueno, lo que hay es un 1 por dx, y es correcto, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que, bueno, que logaritmo de U es logaritmo de X, y que dB es dx, ¿verdad? O 1 de X, como quiera, ¿verdad? Lo que sí no puedo decir es que U es de X, porque recuerden que yo voy a derivar U, entonces estaría hablando de una segunda derivada de X, ¿verdad? Y eso no es lo que queremos. No quiero enredar más la cosa, ¿verdad? No, más bien hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, por eso el dB es igual al de X. Derivo U. Y recuerden que esa es 1 sobre X de X la derivada. Integro dB. Y ahí, pues, la antiderivada de X es X, ¿verdad? Entonces, y ahí ya tengo, entonces, logaritmo de X es igual a U por B, X logaritmo de X, menos B por DU, que sería X por 1 sobre X de X. Entonces aquí estas X se cancelan, ¿verdad? Y lo que me queda dentro de la integral es el de X. Entonces finalmente, X logaritmo de X menos X más mi constante de integración. Entonces, esto pues ustedes lo sacaban antes de la tabla, ¿verdad? Se iban al final del libro y miraban que ahí pues la integral del logaritmo de X es X logaritmo de X menos X. Entonces ahora ya tienen una técnica que les dice cómo es que se llega a esa antiderivada, ¿verdad? Bueno, entonces otro ejemplo, ¿verdad? De antiderivadas, de integración por partes, perdón. Bien, aquí hay uno que es importante, ¿verdad? Entonces, tengo dos funciones ahí claramente identificadas, e a la x, la exponencial, y una trigonométrica que es coseno de x. ¿Por qué este ejemplo es especial? Porque no importa cuál yo agarre de u igual a e a la x o u igual a coseno de x, ninguna de esas funciones va a desaparecer, como si ocurre con las polinómicas, ¿verdad? Si usted dice u igual a x, esa se vuelve 1. Si dice x cuadrado, se vuelve 2x, pero va bajando de grado hasta que eventualmente desaparece. Se vuelve 1, pues. Pero en este caso, ninguna de las dos se va a volver 1. O sea, la derivada de e a la x es e a la x. Y la vuelven a derivar es e a la x, así sí. Y la derivada del coseno es el negativo del seno. Y si lo volvemos a derivar es el negativo del coseno y así sigue, ¿verdad? Pero igual se puede hacer por medio de integración por partes. Vean lo que hacemos. Decimos que u es igual a e a la x y db coseno de x. Bien, aquí pues
Podría haber dicho que U era coseno de X y dB a la X, sí podría haberlo hecho, ¿verdad? No me cambiaría el resultado. Entonces, pero lo vamos a hacer según este camino. Entonces, de U, pues es E a la X de X. Y la antiderivada de dB, que sería B, pues sería el negativo del seno de X, ¿verdad? Entonces, voy a la integración por partes. Perdón, voy a la integral original. Entonces, es igual a U por B menos E a la X por el seno de X menos la integral de B por du, que es menos seno de X por E a la X de X. ¿Ok? Reordenándola un poquito. Perdón. E a la X coseno de X de X. Y este menos por este menos, pues se vuelve positivo, ¿verdad? Entonces me queda E a la X seno de X de X. Bien. Y tengo una duda. Ajá. La integral del coseno no es seno. Perdón. Es que creo que la integral del coseno de X es seno de X, no menos seno de X. A ver, sí, tiene razón, es positivo. Así es. Entonces aquí cambia el signo, ¿verdad? Sí, tiene razón. La derivada del seno es el coseno. Tiene toda la razón. Bueno. Ok, gracias. Bien. Ahora, vean esta y, bueno, es casi parecida a la que tenemos originalmente, ¿verdad? Volvemos a aplicar integración por partes. Mantenemos el mismo orden, ¿verdad? Diciendo, bueno, U nuevamente es E a la X y dB en este caso va a ser seno de X. Entonces, du es igual a E a la X de X. Y bueno, B, la antiderivada del seno, ahí sí, ¿verdad? Es menos coseno de X, ahí sí. Vale. El negativo. ¿Sí? Disculpe, al momento de poner U por B no quedaría positivo. Vengo arrastrando el error sí, aquí, ¿verdad? Sí. La cambié aquí, pero no acá. Bueno, ya hoy sí. Bien, dejando esto por aparte, entonces tengo que E a la X coseno de X es igual a E a la X seno de X menos, ok, abro un corchete ahí porque tengo U por B sería menos E a la X coseno de X y aquí sí va a ser más, ¿verdad? Porque voy a tener E a la X coseno de X de X. Digo más, ¿verdad? Porque este menos de aquí se multiplica por este menos de acá y me queda, pues, bueno, por este menos, sí, por este menos que ya estaba, no, por el menos de la fórmula, ¿verdad? Perdón, por el menos de la fórmula. U por dB es igual a B, U por B menos B de U, por este menos de aquí, ¿verdad? Entonces, por eso me queda más. Este menos es este de aquí, ¿verdad? Este. Ok. Sigo entonces. E a la X coseno de X igual a E a la X seno de X menos por menos más E a la X coseno de X menos integral de E a la X coseno de X de X. Bueno, pareciera que estoy dando vueltas en círculo porque regresé a mi integral original, ¿verdad? Y aquí es donde usamos un pequeño arreglo algebraico. Por eso vengo copiando esta desde aquí, como prácticamente lo manejo como si fuera toda una ecuación, y como esta y esta son la misma, pero con signo opuesto, yo las paso, o paso una de ellas al lado izquierdo, ¿verdad?
pasa con signo positivo. Entonces me queda que la integral de e a la x coseno de x más e a la x y la integral de e a la x coseno de x es esto. Entonces, bueno, me voy a ir aquí arriba porque ya se me acabó el espacio. Como son la misma, yo las puedo sumar, ¿verdad? 2 veces la integral de e a la x coseno de x es igual a e a la x coseno de x más e a la x seno de x. Y entonces despejo ese 2 que está multiplicando. Y pasa a dividir todo lo que está al otro lado, ¿verdad? Coseno de x más e a la x seno de x sobre 2. Y ahí está, más, perdón. Más la constante de integración, ¿verdad? Entonces, ahí está su antiderivada, ¿verdad? Entonces, eso pasa con estas funciones, pues, que son, que se pueden derivar e integrar de forma infinita, ¿verdad? Nunca se hacen uno, ¿verdad? Nunca se vuelven constantes. Entonces, hay que estar utilizando este método hasta que lleguemos a, pues, a un resultado de este tipo, ¿verdad? Bueno, y nos quedan 6 minutos. Bueno, vamos a hacer un último así de estos sencillos y luego la otra parte de la clase. Pero uno que encontré yo. ¿Perdón? Uno es fácil. Bueno, el que miré era fácil. Que dice x a la n por logaritmo natural de x por d de x. X a la n por logaritmo natural de x por dx. Por dx. Bueno, aquí pues usted podría decir, bueno, identificamos las dos funciones, ¿verdad? Podríamos decir que u es logaritmo de x y db pues sería x a la n, ¿verdad? De x. Entonces, n es simbólico, ¿verdad? Es cualquier potencia, ¿verdad? La integración la haríamos de forma simbólica, ¿verdad? En este caso, como estamos eligiendo a dbx a la n, vean que va a crecer su grado, ¿verdad? Al integrarla va a quedar x a la n más 1. ¿Okay? Entonces va en contra de lo que les había mencionado al principio, que normalmente uno agarra la polinómica en la derivada ¿cómo se llama? Para que vaya disminuyendo, pero también les dije, ¿verdad? Hay situaciones donde eso no es del todo cierto, ¿verdad? Este es un caso de ellos. Pero es que hacerla así me conviene, porque, bueno, si yo derivo esto, tengo 1 sobre x de x, ¿verdad? Y como les dije, si integramos simbólicamente esto, entonces ahí el teorema nos dice que es x a la n más 1 sobre n más 1, ¿verdad? Entonces, x a la n, logaritmo de x. Entonces va a ser u por b, pues será x a la n más 1 sobre n más 1 por logaritmo de x, ¿verdad? Que es u. Menos la integral, dice, de 1 sobre x por x a la n más 1 sobre n más 1 de x, ¿verdad? Y entonces, seguimos aquí. X a la n más 1 sobre n más 1, logaritmo de x. Puedo sacar ese 1 sobre n más 1 porque es una constante. Recuerden que n pues es un valor, un número real, ¿verdad? Entonces, lo que tengo ahí pues 1 sobre un número real más 1, todo es un número real. Entonces me queda aquí x a la n más 1 sobre x. Y recuerden que este x es como que de x a la 1, ¿verdad? Entonces, por ley de potencias, este x a la 1 sube, ¿verdad? Y se resta con este 1 de aquí, ¿verdad? Y entonces lo que me queda es x a la n, nada más. Uno sobre n más 1, integral de x a la n.
Y luego, pues, otra vez, simbólicamente, integro ese x a la n. X a la n más 1 sobre n más 1. Logaritmo natural de x menos 1 sobre n más 1. Por 1 sobre n más 1. ¿Verdad? Porque recuerden que aquí es, según el teorema, nos queda así, ¿verdad? Bueno, dejarlo como se menciona en los textos, así. Más c. ¿Okay? Y esto es n más 1, n más 1, pues lo podemos escribir como n más 1 al cuadrado, ¿verdad? Finalmente, vaya, podríamos decirlo así mejor. Ya en una forma, ya de manera formal, ¿verdad? X a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado más c. ¿Okay? Y esa sería la solución. En ese caso, que es una generalización, ¿verdad? Es una generalización. De ahí, pues usted, si encuentra uno así, lo único que tiene que hacer es sustituir el valor de n. Y ya va a tener su antiderivada, ¿verdad? ¿Preguntas? O sea, más que todo con este método sería tener cuidado con quién elegir de U y de DB. Correcto. En la mayoría de los casos se busca que la que elegimos como U se pueda derivar e ir desapareciendo, ¿verdad? Que se vaya bajando de grado o algo así, o se vuelva constante. No siempre es el camino correcto, como vimos aquí, pero sí, digamos, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Sí, en la mayoría de los casos sí es así. Bien, nos reconectamos por el mismo enlace, ¿verdad? Porque ya acabó el tiempo.